pues antes sacaste el tema del sesgo de confirmación. Por cierto, ese libro, o sea, tú... Es que es gracioso porque yo estoy intentando montar una biblioteca desradicalizadora, ¿no? Y cuando piensas en eso, pues la gente se cree que estará lleno de títulos políticos, antifascistas y tal. No. O sea, tengo muy claro que para tratar estos temas tiene que ser cero política. Y yo a ti te descubrí por un Datum Blog. Salías con Javier Santaolalla, sí. Y fue cuando escuché por primera vez la palabra de sesgos de confirmación. Y me quedé así, me acuerdo perfectamente y dije, hostia, eso es justo lo que me pasaba a mí. Y empecé a leer, e investigar y lo incorporé a mi discurso a lo bestia, pero fue gracias a ti. Y lo que pasó con este chaval fue que él me notó, él estuvo desde el principio, él es una persona completamente alejada de estos círculos, pero hizo exactamente lo que hay que hacer y yo ahora intento reproducir con otros como yo. De no confrontar nunca. Nunca confrontar. Y si te acercas a alguien radicalizado, intenta entender sus propios argumentos. No le vayas tú con los tuyos. No hagas eso porque entonces ya lo vas a perder. Pero si, a ver, déjame ese libro, que me interesa leerlo. Y se los leía y tal, y me atacaba con mis propios argumentos. Y o sea, utilizaba mi propio lenguaje contra mí, ¿vale? Entonces un día que me debió percibir inestable con estas cosas, estas divagaciones que supongo, no me acuerdo, pero supongo que le entraría en el sentido de, wow, pues... no veo las cosas tan claras, no sé, hay cosas que no me cuadran, tal, y me dijo, me ofreció un libro para leer, que yo hasta ese momento, evidentemente, solo leía lo que coincidía con lo que yo quería leer. Claro. Es un bucle perfecto, ¿no? Y si leía libros antinazis o normales, para mí cualquier libro que no fuese nazi era antinazi, o sea, no había un libro normal. Pues o sea, la lectura es como que automáticamente mi mente discriminaba lo que no me interesaba y se quedaba con lo que sí, ¿no? Y me ofreció un libro sobre un análisis sobre el Capital de Marx, de Michael Heinrich, se llama. Por lo visto es una eminencia en la figura de Carlitos. Y bueno, claro, yo vi la portada y automáticamente, si me hubiera pillado en otro momento, que salía aparte del barbudo, o sea, apártame esa mierda que quiero yo leer lo que decía el judío este, ¿no? Y esa es otra, que esto lo veo mucho, por ejemplo, voy a hacer un pequeño break, con chavales que me cuentan que se han sentido pues un poco seducidos por mi discurso en YouTube y demás. Y me cuentan que yo vengo del canal de Roma Gallardo o del canal de un tío blanco hetero y tal, y me ha gustado mucho cómo enfocas tú el tema y tal, y la verdad es que es para dar unas vueltas. Claro, ellos me confiesan todos que cuando les interesa saber qué es el feminismo, no van a un libro feminista, van a ver qué dice Roma Gallardo. Claro, yo hice lo mismo. Cuando me interesó saber qué era el marxismo, me fui a leer libros nazis, fui a leer a Hitler. Claro. Entonces ya el punto de partida, falacia del hombre de paja. Claro, cuando yo leí por primera vez lo que decía Marx, dije, espera, ¿qué es esto? Esto era un discurso que no tenía ni remotamente nada que ver con lo que yo había interiorizado como que era el marxismo. Independientemente de que luego estés o no estés de acuerdo con las ideas de este tío. Efectivamente. O sea, a mí esto lo dejo siempre muy claro. A mí, si me hubiera dado un libro de lo que fuese, me habría provocado el mismo efecto. O sea, no es porque fuese de Marx, ¿no? Sí. Es porque no se sostenía la idea que yo tenía preconcebida en la cabeza con lo que era verdaderamente. A los conductistas nos pasa un poco igual. Nos pasa aquí. No, sí quiero decir, a ver, ojo, y también, por supuesto, pasa en la edición contraria, ¿no? Porque muchas veces tú lees críticas contra el conductismo que no se parecen nada a lo que dice el conductismo, y a veces también hay conductistas que hacen críticas a otras corrientes de la psicología que tampoco se basan en lo que esas corrientes dicen. Quiero decir, que es un fenómeno universal. Es que también uno de los mensajes que yo intento decir es que todo el mundo, salvo que tenga muchísima vigilancia y esté muy haciendo el esfuerzo consciente. Hay un tío que se llama Charlie Munger, que es un señor que es inversor, pero que le leí una vez una cita que decía que él no tenía opinión sobre nada hasta que no era capaz de formular la opinión contraria igual o mejor que el tío que la defendía. O sea, dice, yo no voy a criticar el nazismo hasta que no sea capaz de explicar el nazismo mejor que un nazi. No, de hecho tampoco es nuevo, porque luego descubrí más tarde que esto era la forma de argumentar habitual de Santo Tomás de Aquino. O sea, como diciendo todo loco, ¿no? Que era eso, él cuando iba a rebatir a alguien, lo primero que hacía era explicar su postura mejor que el propio defensor de la postura, y entonces con la postura bien explicada y demostrando que había entendido perfectamente todo el razonamiento, ya empezaba con el hacha a darle palo. Y yo creo que esa es realmente una forma eficaz de llegar a, y lo que has mencionado tú, ¿no? De llegar a una persona radicalizada, es decir, cojo tu material, veo tu material, te demuestro que entiendo tu material y entonces empiezo
Y si esto que tú dices es así, ¿cómo es que no tal? Y si esto es así, entonces ¿por qué pasa esto? Y ponerte delante. Yo tenía peloteras con este de esas tío, contradicciones. pero que flipas, ¿eh? De no llegar a las manos porque... Había precio. Efectivamente. Y yo es que tengo una cosa buena que no se me desactivó estando en ese mundo, que vale, en el momento podía petar de la cabeza, mandarte a tomar por culo, te han lavado los judíos el cerebro, bla, 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 bla. Pero se me quedaba ahí haciendo run run, ¿sabes? Igual a los 2 meses le decía, oye, me lo he pensado y algo de razón puede que tengas. Entonces, eso eran como cuñitas que él fue metiendo por ahí a lo largo de 10 años, estamos hablando. No, es un proceso. Es que esto es un lento. proceso muy... Esto no es lo que decías tú antes. Esto no es... Yo hablo mucho de una día... psicóloga que admiro mucho, que se llama Susan Blackmore, que ahora se dedica a estudiar la neuropsicología de las experiencias tipo viaje astral, ¿no? ¿Por qué la gente alucina con estas cosas? Pero esta tía se pasó 25 años siendo bruja blanca, echadora de cartas, creyente en los poderes psíquicos de los gemelos y mierda de esto. O sea, 25 años hasta que finalmente un día la tía llegó y dijo, mira, de verdad, se doctoró en tarot, o sea, de hecho el gilipollas ya está. Pero nunca es un proceso fácil ni breve. O sea, tú 10 años, joder, no es poco, pero tampoco me parece demasiado, ni mucho menos. Es un proceso complicado. 10 años fue lo que duró la amistad. Sí. Ya. Luego ya se acabó. Pero sí, y fue así. Fue así. De hecho, poco a poco, ¿no? Yo quiero hacer un inciso porque habéis estado hablando de ello en un principio de la entrevista y demás, con el tema de los discursos, de cómo lo vas haciendo. Yo, por lo que nos cuenta David, creo que la persona al final va moldeando su propio discurso contra todo. Es decir, yo voy leyendo mis ideas de lo que quiero ver, voy preparando mis argumentos para todo lo que me diga la persona y al final sales un poco de esto cuando alguien consigue hacer que tú cambies tu propio discurso sobre lo que tú pensabas acerca de X temas. Es decir, me está contando lo que es mi discurso para hacerme cambiar mi propio discurso sobre ello. Y como cambiando eso, luego la persona se va dando un poco cuenta de que a lo mejor el discurso que ha elaborado durante todo ese tiempo o no tiene sentido, o no es adecuado, o necesito ¿Sabes cambiarlo. qué pasa? Es que hay un principio de persuasión muy importante, que es el principio de, se llama en general el principio de agrado, ¿vale? Una traducción penca de liking, ¿no? Y el liking se puede conseguir de muchas maneras. A ti te puede agradar una persona por muchas razones. Evidentemente, porque ser guapo, la gente guapa es más persuasiva que la gente no guapa, por ir a lo básico. Pero un principio básico, de una forma rápida de conseguir agrado, es demostrar semejanza. Si yo te muestro que tengo cosas en común contigo, soy mucho más persuasivo, porque nosotros tenemos esta tendencia a preferir a la gente que se nos parece. Sí. De hecho, él utilizaba esa... Ahí está, yo creo que tu amigo lo que conseguía al demostrar interés y al mostrarte que él había entendido lo que tú leías y lo que tú pensabas, era generar esa posición de agrado para luego poder modelar en ti un discurso interno diferente. O sea, servirte de modelo y decir, vale, puedes entender este pensamiento nazi y razonar de esta manera, y que tú un poco lo adoptas mediante un proceso de aprendizaje normal como modelo y empiezas... Es lo mismo que hacemos los terapeutas en consulta. Cuando los terapeutas, por ejemplo, enseñamos a una persona a identificar esos pensamientos irracionales que le producen ansiedad o malestar y le enseñamos a razonar de otra manera frente a las circunstancias, lo que estamos haciendo es servir de modelo. Y esa conducta que le modelamos en la consulta, luego la persona la repite, o esperamos que la repita, fuera. Entonces yo creo que un poco, a lo mejor sin darse cuenta o sin hacerlo de forma premeditada, este proceso que tú describes en ese sentido similar. Él consiguió llegar hasta ti mostrando esa similitud y luego introduciendo cambios en tu discurso muy graduales, muy paulatinos, que además a ti te permitían adoptarlo sin tener esa sensación de ruptura. No te estoy pidiendo que cambies todo tu discurso, sino que a lo mejor te estoy pidiendo que reconsideres este aspecto de tu discurso. Y ese verdadero confrontamiento, en realidad. Ahí está. Entonces, claro, como nunca en ningún momento te piden un cambio drástico, es fácil ir haciendo, de la misma forma que el proceso de radicalización también supone ir asumiendo pequeños pasitos. Tú no... También te digo que él en ningún momento, jamás de los jamases, adoptó una postura política. Él iba a la forma en que fabricabas los pensamientos, ¿sabes? Al razonamiento en sí mismo, no al argumento. O sea, era la forma de pensar. Es que el cabrón era filósofo. Vienen bien preparados. Entonces tenía ahí bastantes herramientas. Claro. Y esa es la clave. Y entonces ahí, exactamente, lo que yo lo veo es como una especie de moldeamiento, lo que los psicólogos llamamos moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Tú le presentas a la persona la conducta que tiene que realizar y la persona al principio no le va a salir, pero cada vez que se va aproximando, tú vas
recompensando esa aproximación hasta que finalmente la persona va realizando ya la conducta en la forma y modo No, que tú es que quieres. aparte me acuerdo que cuando yo daba el brazo a torcer, porque cuando estás ahí subido a esa burra es difícil, que des ese brazo a torcer, del mismo modo que antes al principio de la conversación hablaba de esto de cómo no he podido verlo, ¿no? Pues tú te autoconvences de alguna manera de que sí, que esto te hace mejor, abrazar ese trozo de discurso, que no es una debilidad decirle, no, oye, mira, que estaba equivocado, no, que aceptar esa falla verdaderamente está haciéndote más fuerte en tus creencias, ¿no? Es como que tu mente siempre te está dorando la píldora. Claro. Es que, de hecho, fíjate hasta qué punto nos doramos la píldora nosotros mismos y lo importante que es la sensación de consistencia. Hay un experimento sobre ideología política que me parece chulísimo, que es un experimento longitudinal en el que en el año, me parece que 73, le preguntaron a una serie de personas sobre una serie de temas políticos, pues que tenían que ver con posiciones pues, más de derecha o más de izquierda, en plan de pues, qué hay que hacer con el dinero de impuestos, impuestos para arriba, impuestos para abajo, redistribuir, cómo redistribuimos, tal. 20 años después, cogieron a la misma gente y le repitieron el cuestionario. Y la gente pues contestó. Y claro, como era lógico, pues muchos habían cambiado su postura en algún modo u otro. Lo interesante es que en esta segunda entrevista les preguntaron por cuáles eran sus creencias hacía 20 años, para ver un poco, y resulta que todo el mundo recordaba sus creencias de hacía 20 años como mucho más cercanas a las actuales de lo que realmente eran, porque al final la idea era convencerte de que todo esto era consistente, de que tú siempre eres la misma persona. Entonces, gente que a lo mejor había tenido unas posturas muy progresistas y con 20 años más se había movido hacia posturas más conservadoras, se recordaban a sí mismos como más conservadores hacía 20 años de lo que realmente habían sido. Y de hecho, cuando les confrontabas con las respuestas que daban, muchos decían, este no soy yo. Pues ya me estás contando, o sea, ¿qué cojones? Entonces, claro, me parece interesantísimo eso que tú cuentas por cómo incorporabas esa duda como en realidad una justificación para decir, no, yo ahora soy mejor nazi porque he encontrado una falla en mi discurso y le he tapado. Eso es. Cuando en realidad lo que estás haciendo es debilitar el cimiento y abrirte a ir tirando parte del discurso abajo. Sí, sí. Me parece interesantísimo, interesantísimo. Es curioso, sí. También te quería hacer una pregunta, esto Venga. ya no te